Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, primero, ¿por qué es tan cara la factura de la luz? Bueno, primero tenemos que entender que la factura de la luz, como la recibimos cada uno de nosotros, tiene más de un 60% de impuestos y cargas reguladas. Es la factura de la luz de un ciudadano medio en España, es la tercera más cara de la Unión Europea por esa enorme cantidad de cargas y de impuestos. Es la tercera con mayores cargas e impuestos. Por lo tanto, tenemos un IVA del 21%, comparado con, por ejemplo, Alemania, que tiene un 19%, Francia, que tiene un 5,5%, Portugal, que tiene un 6%, o Italia, que tiene un 10%. Además de tener un IVA muy alto, tenemos un impuesto eléctrico que se aplica sobre la potencia contratada más la energía que consumimos multiplicado por 1,05. Es un 4,8% de todo eso multiplicado por 1,05. Y además hay un impuesto a la nuclear, hay un impuesto a la hidráulica. Y el precio mayorista se ha disparado porque hace mucho frío, por supuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, uno, la utilización de las renovables se ha desplomado. La solar y la eólica prácticamente no están funcionando. Al no tener esa capacidad de generación funcionando, entonces entra el gas y el carbón en un entorno en el que hace un enorme frío y el precio del gas ha subido. Pero además, y este es un elemento clave, es que hay otro impuesto escondido en el precio mayorista, que es el precio de los derechos de emisión de CO2. El precio de los derechos de emisión de CO2 es un impuesto por el cual el Estado español recauda alrededor de 1.000 millones al año, que se le da unos derechos de emisión a cada país, el país los vende y con eso recauda una gran cantidad. Por supuesto, cuanto más sube el precio de esos derechos, mejor. ¿Qué es lo que hacen los estados? Limitan la oferta de derechos de CO2 y además han puesto un precio mínimo. El precio del CO2 ha subido más de un 600% en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una factura eléctrica que es una máquina de recaudar de los contribuyentes cautivos. No solamente es el impuesto eléctrico, no solamente es el CO2, que es un impuesto encubierto, no solamente el impuesto a la nuclear y a la hidráulica, sino además el IVA más alto, como si fuese un bien de lujo. Don Daniel, la ministra María Jesús Montero asegura que el IVA del 21% de la factura de la luz no se puede rebajar porque eso lo impediría Bruselas. Nos dijo lo mismo con respecto a las mascarillas y resultó ser mentira. ¿Esto también es una mentira del gobierno? Es completamente falso. Portugal ha bajado el IVA de la electricidad al 6%, Francia lo tiene al 5,5%, Italia lo tiene al 10%, Alemania lo tiene al 19%, la media de la Unión Europea es el 18% y, por supuesto, pues nosotros tenemos el 21% y eso se puede bajar inmediatamente, como el impuesto eléctrico, que me gustaría recalcar eso. Es que el gobierno que es tan adicto a la utilización de Real Decreto puede hacer un Real Decreto para rebajar el impuesto eléctrico y el IVA ante una situación en la que suben los precios por una situación puntual, porque ha habido una ola de frío enorme, las renovables no funcionan prácticamente nada y el precio del gas y la utilización de gas y carbón han aumentado. La ministra María Jesús Montero también asegura que esta subida del precio de la electricidad es meramente coyuntural debido a la ola de frío, a este incremento en la demanda energética, pero que desde que ellos llegaron al gobierno esa factura de la luz no hace más que bajar. ¿Es eso cierto? Bueno, el precio es que es muy importante lo que acaba de mencionar. Están constantemente utilizando, equiparando factura de la luz, que es lo que nosotros pagamos, cada uno de nosotros como consumidores, con el precio mayorista, que es un porcentaje muy pequeño de la luz
que pagamos. El precio mayorista, que es el componente de energía de la factura, que como decía antes es menos del 40% del total de lo que pagamos, es verdad que ha bajado mucho, pero la razón por la que ha bajado mucho es precisamente por lo que Unidas Podemos y Equo y todo esto quieren atacar, que es porque tenemos un sistema marginalista en el que la competencia ha hecho que las empresas hayan reducido el precio en el mercado mayorista cuando aumenta la utilización de renovables, cuando aumenta la disponibilidad hidráulica, nuclear y de gas, y por lo tanto hay una oferta amplia y además barata. Es verdad, pero no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Esto es un efecto completa y absolutamente aislado, y además debemos recordar que la razón por la que ha bajado ese precio mayorista durante todo ese periodo, pero en un entorno en el que se disparaba el precio del CO2, que en eso sí tiene el gobierno mucho que ver, que es el que recauda y el que vende esos derechos de emisión. Por lo tanto, es verdad que ha bajado el precio mayorista, pero no es verdad que haya bajado la factura de la luz que pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque como repetía antes, el impuesto eléctrico y el IVA funcionan el uno sobre el otro. Y entonces el impuesto eléctrico, además de multiplicarse por encima del 1,05, por encima de la suma de la potencia más el consumo, es decir, cuanto más consumes, más recauda el Estado, sino que además se le aplica después el 21% de IVA. Y cualquiera de los ciudadanos que nos esté escuchando sabe perfectamente, o viendo, sabe perfectamente que su recibo de la luz no ha bajado un 30% cuando el gobierno estaba el Ejecutivo, desde que el Ejecutivo está en el gobierno. Eso es un efecto de una parte pequeña, el resto no lo hemos visto. Y un detalle más, don Daniel, ¿cuál debería ser nuestra apuesta, el mix energético adecuado para España? Hombre, un mix energético tiene que responder a dos retos. El primero tiene que ser competitivo y el segundo es garantizar el suministro. Si tú aumentas dramáticamente el porcentaje de energías renovables que son intermitentes y además muy volátiles, obviamente necesitas tener un respaldo de gas natural para que no te encuentres con lo que hubiera pasado si se hubiese implementado el mix ideológico que quería implementar Podemos ahora, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que ahora mismo tuviésemos el mix en el que se hubiera eliminado la nuclear y el gas como quería Podemos a favor de las renovables, y el factor de utilización de la eólica cae al 15%, no cae un 15%, cae al 15%, y el de la solar al 5%. Tendríamos cortes de luz en toda España y los precios disparados, porque por supuesto no casaría la demanda con la oferta. Entonces, disparados mucho más. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un mix equilibrado, un mix limpio y un mix que a la vez sea sostenible y estable. Eso necesita que las renovables tengan respaldo de la nuclear y del gas natural, necesita que tengamos energías de base, la hidráulica y la nuclear son esenciales en ese entorno, y por supuesto lo que necesita es que tengamos un gobierno que no tenga objetivos ideológicos y de demonizar tecnologías por razones completamente espurias, sino simplemente de garantizarle el suministro a los ciudadanos. Porque lo que no nos podemos permitir es un entorno en el que se dispare la factura porque se tengan que generar muchísima sobrecapacidad de eólica y solar para que no haya cortes de suministro cuando funcionan al 15%. Claro, es como una especie de burbuja inmobiliaria, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, mientras se va avanzando en la transición energética, tenemos que tener un mix que cumpla con esos objetivos. Y para que los cumpla necesitamos hidráulica, necesitamos gas natural y necesitamos, por supuesto, nuclear. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches.